Ya está con ustedes, Cunan al aire. Media hora de la mejor información para la comunidad pasqueña. Este programa llega a ustedes gracias al auspicio de Enersur, ahora es Engie. Seguimos creciendo juntos. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días a los amigos, amigas, oyentes. Iniciamos Cunan al aire y hoy vamos a tratar un tema de mucha importancia. Tal vez no le prestamos la debida atención, pero en los colegios también se pueden dar los casos de violencia. No solo porque el profesor agrede o golpea al alumno, sino que también los propios alumnos generan este clima de violencia. Se unen con otros niños en contra de un determinado compañero para poder agredirlos, burlarse, generarles incomodidades, etc. Esto también es una forma de ejercer la violencia en los planteles, en los colegios, y nosotros, los padres, tenemos que estar muy atentos a lo que sucede con nuestros hijos y prevenir estos casos de violencia en las escuelas. Para conversar sobre este tema hemos invitado al señor Francisco Roñas. Él es especialista en educación rural del Ministerio de Educación, con quien vamos a dialogar en Cunan al aire. Bienvenido al programa, señor Roñas. Muchísimas gracias. Un saludo a los oyentes de Cunan al aire. Estos casos de violencia realmente preocupan en la actualidad. No solamente se dan en los planteles de las ciudades, sino también en el campo, ¿no? En las zonas rurales, donde en muchos casos estos casos no se conocen, pues no se visibilizan, no se reportan. Efectivamente, los casos que se reportan o se van haciendo conocidos son aquellos que se viven en las zonas urbanas. En la zona rural no se difunden, no se alcanzan, porque no solo porque están alejados, sino porque hay una cultura ahí, que hay formas naturales, hay amenazas, hay agresiones, hay maltratos que se asumen como si fueran naturales. Entonces, como se ven de manera natural, por lo tanto no se reportan, simplemente se viven en cada una de las instituciones educativas. ¿Por qué se da la violencia en los colegios? La violencia en las instituciones educativas tiene varias razones. Una de las principales razones es la familia. La familia en estos días, cada día se va destruyendo. O sea, no estamos poniendo atención a nuestros niños porque la mayor preocupación es estar pendientes de las labores cotidianas y del trabajo que nosotros hacemos. Y ese es un error porque no estamos mirando que lo que nosotros estamos formando en los niños, estamos formando los futuros padres, estamos formando la futura sociedad. Hemos descuidado porque antiguamente los padres decíamos educamos con el ejemplo. Esa frase en realidad ya no va siendo tan práctica en la vida cotidiana de las familias. Es más, cada día hay más violencias, y muchos de estos factores se asocian a la situación económica, pero en realidad no es así. O sea, no es que el hecho de ser pobres, por ejemplo, por ser pobres tenemos que generar más violencia, porque nosotros podemos encontrar un sinnúmero de caminos y podemos vivir en paz, trabajar mucho el respeto en la familia, que cada día ya se va perdiendo por diversas orientaciones que tenemos, desde la influencia de los medios de comunicación, la influencia de algunos programas, el mismo internet que va llegando, o queremos asumir otras formas de vida que corresponden a otras sociedades, a otras familias, y nosotros queremos ser tal cual. Entonces son las formas que nos van generando un malestar en la familia. Pero otro problema también está en la misma escuela. En la misma escuela porque las formas de trabajo de los maestros todavía no hemos entendido de que en la escuela tenemos que trabajar el clima del aula y el clima institucional. Hay profesores que fomentan también la violencia de una manera indirecta, inconsciente. Exactamente. Los profesores a veces creemos que no estamos fomentando la violencia, pero con nuestras formas de actuar, de comunicarnos con nuestros estudiantes, de convivir con el maestro de la otra aula, de convivir con el director. A veces son intereses muy personales, muy particulares que los generamos, se rompen las relaciones entre los maestros y por lo tanto indirectamente con nuestros alumnos. Tú sabes que la cultura del chisme está presente y es una de las que más daño nos hace.
Entonces, con mi alumno me convierto en el transmisor de chismes, el alumno se convierte en el transmisor de chismes frente al otro profesor, frente a los otros niños, y entonces empezamos a generar todo un conjunto de agresiones producto de esta relación. Pero no solo eso, sino que no trabajamos las normas de convivencia. O sea, no trabajamos mucho el respeto a las reglas, porque cuando tú trabajas el respeto a las reglas, en cualquier escenario en el que te desenvuelvas, tú vas a respetar las reglas. Tú llegas y dices, ¿cuáles son las reglas en esta casa? ¿Cuáles son las reglas en esta escuela? ¿Cuáles son las reglas en la comunidad? Entonces, pero eso se trabaja de las normas de convivencia de manera participativa, no de imposiciones del director o del profesor, sino que se analiza con ellos y se dice, a ver, ¿en qué cosas estamos fallando? ¿Por qué no nos estamos respetando? ¿Qué consecuencias podemos tener si es que nosotros no lo respetamos? Esto trasciende también hacia el exterior, hacia los padres de familia, y se llega al caso de que, influenciado por los profesores, se generan conflictos incluso dentro de la comunidad. De hecho, mira, por ejemplo, hay muchas actividades que en la escuela ya se deben romper. El reinado, te pongo un ejemplo. Para las fiestas principales, aniversario de escuela, hay que elegir la reina. ¿Y cuáles son los patrones sobre los cuales tú eliges la reina? Para decir que son bonitas o que son las más bellas de la comunidad. El solo decir que es la más bella de la comunidad, ¿cuántas niñas, ¿no es cierto?, quedan discriminadas, subordinadas o pensando de que, o sea, hay una sola bonita y el resto todas son feas? Eso genera violencia. El tema de los campeonatos deportivos selectivos, el tema de los premios a los mejores alumnos. Entonces, hay muchas formas que se tienen que romper en la escuela para terminar con la discriminación, que a veces es involuntaria. Pero, por ejemplo, retomando lo de las reinas del aniversario, en algunos casos hasta las hacen vender votos. Y al vender votos las exponen a nuestras niñas, por ejemplo, a cualquier agresión física, hasta sexual incluso. ¿Por qué? Por vender votos, porque la venta de votos genera ingresos y con eso la que vende más votos es más bonita. O sea, son lógicas que, por ejemplo, no son nuestras, no son de nuestras comunidades y sin embargo las vamos asumiendo sin darnos cuenta que después todo eso nos genera agresión física, amenazas, castigos, intimidaciones, etcétera. Retomemos el tema de la violencia entre los propios estudiantes. Donde, bueno, los compañeros, los amigos se unen para burlarse, para criticar o para discriminar a un compañero. Estos casos tienen que ver, bueno, si bien es cierto, con lo que uno trae de casa, pero también con un aspecto psicológico. Lógicamente, muchas de las acciones de nuestros niños no dependen, no es que se prepara para ser violento, es consecuencia de un conjunto de prohibiciones, por ejemplo. Desde que va creciendo el niño, todos los adultos le decimos, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. Es decir, la libertad, en las condiciones que él iba creciendo de manera sana, nosotros le hacemos ver que no debe ser así porque le decimos no, 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 no. Lo estamos reprimiendo. Entonces, al niño. Lo estamos reprimiendo, no le estamos desarrollar sus emociones, no le estamos desarrollar la expresión a través de los diversos medios, por lo tanto generamos un resentimiento y eso se va desarrollando ya en los años posteriores, o también empiezan también a sufrir las clasificaciones que se hacen de la sociedad, que hay familias ricas, que hay familias pobres, que hay patrones sobre los cuales yo tengo que ser así. Entonces hasta el papá le obligan, me tienes que comprar tal cual vestido, tal cual ropa, porque si no me compras esa ropa no voy a ser como la compañera o el compañero. O sea, empieza a hacer comparaciones y como no tiene o como no es atendido en esas necesidades, entonces empieza a buscar las formas de violencia que se expresan en la escuela. Se agrupa con algunos niños y empiezan a burlarse del otro niño, y esto lógicamente es un problema muy delicado porque va a traer bajo rendimiento para empezar. O sea, un niño que no está concentrado en la clase, que está pensando en que al salir al recreo, que al salir a las 12 o a la 1 de la tarde, los otros compañeros lo están esperando para burlarse, para castigarlo, para meterle patadas, etcétera, ese niño no va a atender, y si los maestros no se dan cuenta y si los padres no conversan con los maestros de que también tienen que trabajar este asunto del clima en el aula, entonces ese niño de hecho ya no va a lograr los aprendizajes. Pero no es solo eso, sino que también se va a quedar con algo dentro que cuando sea adulto va a explotar en violencia y ahí ya no lo vas a poder controlar. Entonces, por eso es que después se generan las famosas bandas. ¿Cómo está asumiendo el Ministerio de Educación respecto a este tema de la violencia?
En el Ministerio de Educación se ha creado un programa que se llama CICB. En este programa de CICB es donde se pretende identificar los casos de violencia que se están presentando en los colegios para darles un tratamiento integral, para poder trabajar con los maestros, con los directores, con las familias, con los medios de comunicación, con la sociedad mismo, a fin de poder mejorar las situaciones. Hay una página que tiene este programa y también hay un correo que es cicb@minedo.gov.p, al cual nos podemos dirigir para hacer las denuncias. Cada día se está encontrando que la gente se está animando a poner en vista, a denunciar estos hechos, y eso nos parece importante para poder tomar decisiones. Entonces hay una dirección específica que trabaja este programa y simplemente hay que reportar los hechos, ¿no? Efectivamente, entonces la recomendación a todos los padres para que puedan tomar muy en cuenta estos aspectos, hay que hacer el seguimiento a los niños para ver la conducta, qué es lo que está sucediendo entre ellos, y en caso que hayan casos de violencia o agresiones entre ellos, hay que tomar pues las medidas o encaminar, ¿no?, hacia una adecuada solución, a un adecuado tratamiento. Vamos a pasar rápidamente a nuestro segmento NG, el tip NG, y enseguida estamos retornando con el programa. El tip NG llega gracias al programa de responsabilidad social de agroemprendimientos de NG, mejorando la capacitación técnica de nuestros agricultores. En tiempo de invierno o helada, son más comunes las enfermedades respiratorias. Para prevenir este tipo de enfermedades, los médicos recomiendan mucha vitamina C. La vitamina C fortalece el sistema inmunológico, es decir, aumenta las defensas del cuerpo. ¿Y cuál es una buena fuente de vitamina C? El aguaimanto, que también tiene vitaminas A y B. Hierro, contribuye al desarrollo de los dientes y los huesos. Combate el asma, la sinusitis y otras alergias. Incluso ayuda a bajar el colesterol y a estabilizar la glucosa, o sea, el azúcar de la sangre. Así que ya lo saben, a comer aguaimanto para estar saludables. El tip NG llegó gracias al programa de responsabilidad social de agroemprendimientos de NG, mejorando la capacitación técnica de nuestros agricultores. Encuéntranos en la avenida Oxapampa sin número, Guayamayo, al lado de la Municipalidad de Guayamayo, o en la avenida Oxapampa sin número, barrio Agochinchán, Quiparacra, al frente del Grifo William. Continuamos en Cunan al Aire y hoy estamos con la visita de Francisco Roña, especialista en educación rural del Ministerio de Educación, con quien estamos dialogando importantes temas que nos van a ayudar para la formación, para la educación de nuestros hijos, de nuestras hijas. En este bloque vamos a hablar de cómo orientar a nuestros hijos al momento de escoger una carrera o decidir qué carrera, qué van a estudiar para el futuro. Todos queremos que sean profesionales, con campo de acción, que les paguen bien. Y el problema es que actualmente en el mercado hay demasiados abogados, hay muchos periodistas, incluso médicos, todos profesionales con carreras tradicionales. Y eso no es precisamente lo que necesita el mercado actual. Todavía, si nos enfocamos en la región Pasco, donde está floreciendo la agroindustria, la minería, el sector turismo, todos espacios con muchas oportunidades para las carreras técnicas. Es decir, hay que saber orientar a nuestros hijos para que estudien carreras con campos de acción que harán crecer a nuestra región, que ayudarán al crecimiento, a la prosperidad, al desarrollo de nuestro pueblo. Las carreras más cotizadas hoy en día son, por ejemplo, mantenimiento de maquinaria de planta, automatización industrial, tecnología mecánica eléctrica, tecnología de la producción, producción y gestión industrial, tecnología de las industrias alimentarias, entre muchas otras carreras que están ligadas al sector industrial, al sector de la agroindustria, al sector minero,
como también a este importante sector del turismo y de la gastronomía. El señor Francisco Roña, especialista en educación rural del Ministerio de Educación, nos va a ampliar un poco sobre este tema. ¿Cómo ayudamos a nuestros hijos para que puedan elegir una carrera para el futuro? Bueno, antes que pensar en que nuestros hijos tienen que elegir una carrera para el futuro, tenemos que garantizar que los niños puedan culminar su educación básica, que los estudiantes, sobre todo las niñas, que son las que se quedan en el camino. Si nosotros garantizamos que ellos tengan una buena primaria, una buena secundaria, nosotros garantizamos entonces después de que podemos orientarlos a que después puedan asumir una decisión de qué carrera estudiar. Respecto a lo que comentabas, no solo debemos pensar en las carreras que están en el mercado, porque aún puede decidir ser abogado, a pesar que hay muchos abogados, pero si está bien preparado, entonces será el abogado al cual recurran los servicios. Entonces, son dos cosas que hay que orientar ahí. Primero, que sea buen profesional, que sea capaz de resolver, desenvolverse en toda circunstancia cuando se necesite su servicio. Segundo, de que hay que analizar cuáles son las carreras y cuál es la tendencia de las carreras que están en el mercado. Porque, por ejemplo, hablabas de mantenimiento de maquinaria. Ese puede ser en la zona, pero estudian 5 o 10 personas y de repente después ya no necesitamos. Entonces tenemos que ir mirando cuáles son las carreras constantemente. Cuando van terminando nuestros niños, esa sería la orientación. Constantemente, cuáles son las carreras que en este momento el mercado está requiriendo. ¿Cómo está evolucionando puede ser a nivel el mercado? tecnológico o puede ser a nivel profesional, porque también acá hay un tema de que si no eres ingeniero, entonces tu carrera no sirve y a veces muchos técnicos terminan siendo mejor trabajo, mejor remunerados que los mismos ingenieros. Entonces hay como complejos respecto a las carreras, pero también tienes ingenieros arquitectos que están haciendo taxi en Lima. Entonces, ¿de qué sirve formar la gente en una especialidad, en una profesión para que termine siendo taxi en Lima? ¿Qué hemos ganado? Entonces, hay una mediocridad y para eso los padres tenemos que ayudar mucho a nuestros niños en las escuelas y no necesitamos los padres tener un buen grado de instrucción o ser profesionales para poder ayudar a nuestros hijos. Simplemente tú puedes disminuir las tareas en casa, dejarle el tiempo para que revise sus cuadernos, garantizar que asista a la escuela durante todo el año. Entonces, si eso como mínimo hacemos, vamos a ir generando condiciones para que nuestros hijos sean mejores profesionales. ¿Cómo descubrimos la vocación de nuestros hijos? Porque se da el caso, sucede de que muchas veces los padres queremos que nuestro hijo estudie arquitectura, que nuestro hijo sea policía o que nuestro hijo sea ingeniero, pero tal vez los niños no tienen esa vocación para ese estudio. ¿Cómo descubrimos la vocación y cómo hacemos los padres para orientarlos adecuadamente? Mira, lo que tenemos que hacer es ver desde pequeños qué es lo que más le gusta a los estudiantes. Yo le llamo eso identificación del talento de nuestros estudiantes. Hay algunos que nos gusta ser más prácticos, nos gusta manualidades, hay otros que nos gusta leer bastante, nos gusta comunicación, otros nos gustan más las matemáticas. Lo primero que hay que ir sabiendo es qué es lo que más le gusta al niño, qué es lo que más le interesa, para a partir de lo que le interesa yo poder conversar con él, qué le puede interesar en el futuro. Cuando los padres decimos, hijito, quiero que seas médico, quiero que seas abogado, quiero que seas agrónomo, etcétera, como que le vas presionando y en vez de ayudarlo a que pueda decidir por una profesión, terminas más bien alejándolo de esa profesión. Pero si nosotros empezamos, ¿qué te gusta hacer? ¿Y con qué profesión lo asocias? ¿Por qué serías, si tú decides ser tal o cual profesional, por qué lo harías? ¿Cuál sería la felicidad al desarrollarte como profesional? Y en esas conversaciones que tengamos nosotros vamos a ir diciendo, tal vez no es esto, tal vez no es lo otro. Y otra cosa que hay que trabajar es que hay como una especie también de desprecio de algunas profesiones. Y todas las profesiones son buenas. Todas las profesiones te brindan oportunidades de mercado. Pero nosotros tenemos que analizar que lo que esté haciendo le guste, porque si le gusta, lógicamente va a aprender y va a romper todos los desafíos que la misma profesión le exija en la formación y después en la ejecución de la profesión. Eso es importante, la vocación, ¿no? Hay gente que dice que los de las zonas rurales no podemos triunfar porque no estamos formados para eso, etcétera. Pero además, yo no considero, muchos de las zonas rurales que hemos triunfado,
es porque hemos podido decidir y nos han ayudado a decidir la profesión en la que estamos. Yo soy profesor, por ejemplo. Yo estudié en una escuela rural que tenía que, para secundaria, caminar 4 horas para poder estudiar secundaria. Y terminado mi secundaria y soy profesor, y no porque soy profesor me pueden decir que hay muchos profesores y que los profesores no tenemos la oportunidad. Francisco, hay unas cifras del Minedu. ¿Por qué dejan de estudiar los alumnos en las escuelas peruanas? Hay un 39% por problemas económicos, un 17% por problemas familiares, el 10.3% para dedicarse a los quehaceres del hogar, generalmente las niñas, ¿no? Quienes tienen que compartir responsabilidades con los padres y prácticamente truncamos el futuro de estas niñas o de estos niños también, tal vez cuando absorbemos demasiado en las cosas del hogar, ¿no? ¿Cómo enfocar, cómo recomendar a los padres para poder revertir esto? Mira, algo que dije al comienzo es que primero que nosotros tenemos que hacer lo mínimo, que es generar condiciones con los niños y lo que nos corresponde hacer. Garantizar que puedan asistir. Tiene que disminuirse que el niño participe en las tareas cotidianas. Lo que no quiero decir que no lo haga. Sí lo tenemos que hacer. Nosotros hemos sido parte de eso. Pero tenemos que establecer ciertos horarios y ciertas condiciones para realizar ese tipo de actividades. Pero la ocupación principal de los estudiantes es eso, es estudiar. Y nosotros los padres tenemos que sacrificarnos para que el niño pueda estudiar, pueda cumplir con sus tareas. Tengo que conversar constantemente con el profesor para saber cómo va rindiendo mi hijo o mi hija. Si no converso con el profesor, si el profesor no me llama, yo tengo que ir a buscar al profesor. Y el profesor me irá explicando qué es lo que tengo que hacer, qué es lo que tengo que ayudar yo para que el niño no deje de estudiar. Y en el hogar tenemos que conversar también. O sea, tenemos que ser consecuentes porque así el niño diga, no quiero estudiar, hay que empezarle a decir que la educación es lo más importante y si no estudiamos nosotros no vamos a poder alcanzar lo que nosotros queremos. Y hay varios ejemplos de mucha gente en la misma comunidad que se ha frustrado porque no ha estudiado y se ha quedado en la comunidad sin las posibilidades que ha podido tener después. ¿Qué tanto se ha descentralizado ahora los servicios educativos, por ejemplo, para la educación superior? Por ejemplo, mi hijo desea estudiar una carrera, pero en el pueblo o en el distrito no tiene esa opción. Hay que migrar de repente a las ciudades más pobladas o de repente aquí a la capital para poder perseguir, ¿no?, esa aspiración de los hijos. Mira, en el caso de los institutos de superior tecnológica sí se han ido creando y además hay una disposición de que los institutos ahora ya no pueden crear una especialidad por especialidad. O sea, no puede crear enfermería técnica donde no necesitamos enfermería técnica. Ellos están obligados a hacer un diagnóstico de la realidad y sobre ese diagnóstico precisar la carrera técnica que se requiere en esa comunidad, en ese radio de acción de un distrito, de una provincia. Se está avanzando en este proceso y nosotros creemos que en el futuro deberemos tener en el Perú más técnicos porque si no, no vamos a poder resolver los problemas de trabajo, de profesionalismo de las personas. ¿Cuáles son las carreras más cotizadas, de mayor demanda laboral, por ejemplo? Bueno, ahora está en el boom lo de los chefs y mucha gente cree que ser cocinero no te ayuda a desarrollarse y el ejemplo de todos es Gastón. Gastón Acurio es uno de nuestros emblemáticos representantes del Perú en la cocina. Ha hecho dinero, pero no solo es el dinero, sino que también es una buena persona, es un ejemplo de vida. Gastón Acurio, hasta donde nosotros lo conocemos. Gastón Acurio hace investigaciones que, por ejemplo, permite valorar la papa. La papa en todos los pisos ecológicos y las zonas de vida que existen y con cada tipo de papa prepara un plato específico. Y eso lo vende al mercado internacional. O sea, a nuestro Perú lo ha hecho crecer, ha ido a hacer crecer a los productores y sobre todo que hace mirar una cadena productiva, que es lo más importante. O sea, no es que cada una de las profesiones se encargue de un pedacito de la actividad, sino que tenga que ver hacia dónde llega mi producto final. Yo no produzco papa solamente para vender papa, sino que hacia dónde llega la papa. ¿Dónde termina la papa? ¿Qué recursos me genera? Y lógicamente me da mejoras formas de vida, que es importante destacarlas más allá de la económica. Yo puedo tener mucho dinero, pero de nada me serviría si es que no trabajo la parte humana.
Francisco, realmente hay mucho por conversar sobre este tema, pero ha sido muy valiosa tu participación en el programa. Te agradecemos la participación en Cunan al Aire y bueno, esperamos tenerte en otra oportunidad para seguir ampliando sobre el tema. Muchísimas gracias a ustedes y estoy con mucho gusto a su disposición para cuando crean conveniente conversar, para seguir ampliando el tema, porque en realidad es muy interesante, ¿no? Gracias, Francisco. Rápidamente pasamos a nuestro segmento Novedades del Mundo. Novedades del Mundo llega gracias al auspicio de Enersur, ahora es ENGIE, comprometidos con la educación de Pasco. La NASA es el lugar en los Estados Unidos donde construyen los cohetes que van al espacio y donde trabajan los astronautas. La NASA tiene un supertelescopio que es enorme. Gracias a este telescopio han podido ver planetas muy pero muy lejanos. Y así han descubierto que existen más de 100 planetas que son del tamaño de nuestra Tierra. Y 9 de ellos podrían tener las condiciones para que haya agua líquida, como en la Tierra, y posiblemente vida. Así que parece que no falta mucho para saber si hay otros planetas en el universo donde el ser humano podría vivir. Imagínense hasta dónde ha avanzado la tecnología y de lo que puede ser capaz el hombre. Novedades del Mundo llegó gracias al auspicio de Enersur, ahora es ENGIE, comprometidos con la educación de Pasco. Amigos, hasta aquí el programa. Regresamos en una próxima edición de Cunan al Aire y por su sintonía, muchas gracias. Cunan al Aire llegó gracias al auspicio de Enersur, ahora es ENGIE. Seguimos creciendo juntos.